Bueno, como todos los martes, hoy un poco como a distancia con Gabriel Budiño, nos va a costar un poquito, pero vamos a este espacio de economía digital que el otro día me movió la cabeza y hoy pretende hacer lo mismo. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, un gusto estar virtualmente por ahí en el día de hoy, normalmente en el estudio, pero bueno, hoy tocó a distancia. ¿Y me vas a enloquecer otra vez? Y sí, porque la idea que habíamos hablado el martes pasado era esta de continuar con la charla a partir de algunos capítulos de la serie Black Mirror, utilizando algunos de esos capítulos como excusa para pensar en futuros distópicos, en hacia dónde vamos y cómo la tecnología puede influenciar en nuestra vida, en nuestro día a día cercano, digamos. ¿Y a qué capítulos vamos a ir hoy? Bueno, hoy vamos a arrancar con uno que seguramente sea de los más conocidos, que su nombre es Caída en Picada, es el primer episodio de la tercera temporada. Seguramente el nombre no ayude mucho a recordarlo, porque a mí me gusta nombrarlo como Todo por un Like, porque en realidad habla de popularidad y habla de la búsqueda por las estrellas, por el me gusta, algo muy típico en redes sociales. Y en ese capítulo, como decíamos la semana pasada, tenemos un doble abordaje. Por un lado, contar brevemente de qué va la anécdota, y por otro lado, hablar un poco de las tecnologías que están atrás. En cuanto a la anécdota, es una historia bastante sencilla, es un mundo futuro donde todas las relaciones humanas están basadas en tener estrellas o puntaje, y esas estrellas o puntaje, tal cual pasa actualmente, por ejemplo, con los sistemas de transporte tipo Uber, donde uno, cada vez que interactúa con otra persona, califica a esa persona. Y esta calificación en esta sociedad futura se da en las dos vías, ¿sí? Es decir, cada vez que uno se cruza con alguien, uno califica a esa persona y esa persona lo califica a uno. En la anécdota lo que cuenta es la necesidad que tiene ella de mudarse a un barrio determinado, que en ese barrio está restringido para personas con un cierto nivel de estrellas hacia arriba. Lo cual habla de una sociedad que no solo esto de las redes sociales y la reputación y el marcar estrellitas corresponde al mundo virtual, sino que tiene su impacto en el mundo real. Porque si ella no llega a mantener un promedio de más de 4 estrellas, no va a poder vivir en un barrio que está destinado a personas, digamos, con buen estatus social, por decirlo de alguna manera, con este nuevo mecanismo. Y así se va viendo en distintos momentos del capítulo que esta chica, hay algunas cosas que para poder hacerlas en el mundo real requiere tener un cierto nivel de prestigio, e incluso en alguna escena hasta un policía la sanciona quitándole momentáneamente estrellas, quitándole parte del puntaje acumulado. Por eso es que el capítulo se llama Caída, porque van sucediendo una serie de hechos que la hacen caer en desgracia, digamos, caer en un nivel bajo de puntuación social. Atrás de eso, obviamente, lo que tenemos es la tecnología obvia de esas redes sociales que califican y que todo el mundo está a la espera de buscar un like, ¿no? Hoy temprano estaba con mis hijas viendo unos canales de YouTube de dibujo, y la youtuber, creo que era española, decía que cómo a ella le pegaba fuerte o le dolía cuando tenía comentarios negativos o respecto a sus dibujos, y yo le tenía que explicar a mis hijas el impacto que tiene para alguien que está expuesto en redes sociales a los comentarios negativos, ¿no? Y cómo cuando uno se vuelve youtuber, de alguna manera lo que busca es una cierta aprobación social, es decir, su alimento es el aplauso, como pasaba únicamente en los artistas hasta determinado punto. Hoy, en realidad, en redes sociales muchas personas lo que buscan es ese like, ese me gusta, ese corazoncito o esas estrellas que aumentan ese ego personal. Uy, el que tiene la baja cima. Sí, dime. ¿No? Hola. Por supuesto, esto es una mezcla de la tecnología, digamos, con esa necesidad que es intrínseca del ser humano de aprobación, ¿no? De pertenencia
a un círculo social y de aprobación entre pares. Entonces aquí la tecnología tiene que ver con esto de lo social y tiene que ver con una herramienta muy concreta que en la jerga se le llama scoring o clasificación de las personas, algo que conocimos durante años por el scoring bancario, ¿no? La clasificación crediticia de las personas en el sistema financiero, pero que en redes sociales también se lleva a una dimensión de tener información del comportamiento humano para, de alguna manera, predecir el comportamiento y rankear a las personas para que esto tenga impacto en el mundo real. Bueno, realmente es una cosa que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Porque... Claro, porque en realidad de la misma manera que nosotros hoy pedimos un Uber y vemos cuántas estrellas tiene ese chofer y lo vemos como algo bueno, ¿no? Porque es la calificación de los usuarios de un servicio que yo quiero utilizar, y lo mismo pasa con la calificación de pedido ya. Pensemos que durante años la única calificación que había prácticamente eran las estrellas de los hoteles o los tenedores Michelin, y en realidad ahora estamos hablando de calificaciones entre pares, de los propios consumidores diciendo este restaurante me gusta, me atendió bien o me atendió mal, y hay toda una ingeniería tecnológica atrás para mantener, digamos, un sistema de scoring como una herramienta útil para la toma de decisiones de los consumidores. Hoy en día el gran desafío es cómo limpiar de esas calificaciones que hacen los usuarios aquellos que lo hacen por hacer daño o lo hacen porque son de la competencia, o aquellas personas que son extremadamente injustas en sus calificaciones, que cuando uno está en un mundo de muy pocos evaluadores y muy poco evaluados, generalmente uno lo maneja teniendo información contextual. Pero cuando estamos hablando de consumo masivo y de gran volumen de datos, hay que ponerle un poco de inteligencia artificial para poder descifrar de todo esto qué es una opinión realmente auténtica, que tenga que tener un impacto real, y qué cosa es simplemente un juego sucio, una desprolijidad o un error. Por lo tanto, el análisis de la popularidad no es un tema menor, principalmente cuando ocurre, como en esta serie, en este capítulo, que tiene impacto en el mundo real. Porque obviamente si esto fuera solo un tema de cuánta gente me quiere o le caigo simpático en redes sociales o cuántos retweets tengo, es una cosa, pero cuando estamos hablando de análisis crediticio o acceso a determinadas zonas o a determinados eventos, estamos hablando de un nivel de complejidad mucho mayor. Me asusta un poco, te diré, ¿eh? No Sí, deja de conmoverme. Es bueno asustarse, por lo menos en el buen sentido, en el sentido de estar atentos, porque obviamente el uso de la información de redes sociales es una información que hoy se está utilizando para distintas cosas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en la selección de personal ya es bastante común que se recorran perfiles públicos de Facebook, sí, o se recorran las cuentas de LinkedIn, o se vea la cuenta de Twitter si es que se la puede identificar, para hacerse una idea de esta persona cómo se relaciona en el mundo virtual. Y también ocurre que las compañías de seguros, que las financieras utilizan también esa información pública de redes sociales para hacer scoring, para hacer calificación de sus clientes. Por lo tanto, esto del capítulo Caída Libre, que apunta a un mundo futurista donde la calificación social en redes virtuales tiene un impacto en el mundo real, es algo que también está sucediendo hoy en día, y de alguna manera, como vos decís, hay que tener un poco de susto, de miedo, o por lo menos de estar alerta de hacia dónde estamos yendo y qué consideramos como virtual y qué consideramos como real, ¿no? Que esa es la otra gran discusión. Claro, porque vamos a estar expuestos todo el tiempo a la aprobación del otro, a la aceptación del otro, que es casi un prejuzgamiento. Sí, o por lo menos lo que suele ocurrir es, como toda cosa que estamos aprendiendo a usar, es que creemos que queda solo donde está, digamos, ¿no? Es decir, uno cree, por ejemplo, de que una discusión en Twitter es una discusión virtual y que no tiene mayor efecto que un intercambio entre usuarios de una red social, y a lo mejor uno está dejando
ver o actitudes, o la otra persona, hay que recordar que es una persona del mundo real, que también puede reaccionar de maneras tan distintas como se reacciona en la vida real, ¿no? Entonces, como que reflexionar un poco sobre lo que hacemos en los medios sociales es un poco el espíritu que tenía por detrás también este capítulo de Caída en Picada de Black Mirror. Te voy a decir que no es tan futuro distópico, ¿no? Es como casi... Es como un pasito más. Claro, rozando el presente, ¿no? Exacto. Ese es un juego que hace bastante el Black Mirror, de tener una pata en un futuro cercano, pero tener una pata muy fuerte en lo que ya existe, ¿no? Y eso de alguna manera también pasa en otro capítulo que es que quería comentar hoy, que se llama Playtest, que es sobre realidad aumentada, ¿no? Es un capítulo de la tercera temporada también, el capítulo 2, donde lo que se plantea es una persona que se ofrece de conejillo de indias para probar un nuevo juego, que es un juego basado en realidad aumentada, pero que es un juego que va un poquito más allá de lo que conocemos hoy como realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que nos permite agregar una capa de datos o de información, ya sea datos en cuanto a texto y números o en cuanto a imágenes, sobre la realidad que visualizamos. Es decir, aquello que había circulado como los Google Glass, por ejemplo, los lentes de Google que permitían tener una pantalla transparente frente a la realidad. Bueno, eso se puede llevar un poquito más allá, y es lo que hace el capítulo, de hacerle ver a una persona a través de imágenes generadas en forma digital una realidad distinta a la que está viendo. Y ahí hay como dos lecturas, ¿no? Una lectura que plantea este capítulo en particular, que tiene que ver con cómo, qué fuerza tiene una imagen creada digitalmente en el cerebro de una persona, que hace que, por más que se sepa que eso es mentira, en algún momento le termina haciendo daño como si fuera real. Es un poco lo que nos pasa a todos cuando en un parque de diversiones entramos, no sé, al viejo tren fantasma del Parque Rodó, que sabemos que es un juego, que sabemos que está controlado, que sabemos que no nos va a pasar nada, pero sin embargo nos puede llegar a asustar igual. Entonces, lo que está ocurriendo en muchos casos es que esa realidad es tan creíble, y principalmente para nuestro cerebro, que tiene muchas capacidades, pero también es muy torpe en cuanto a los sentidos, hace que nuestro cerebro reaccione como si fuera real una realidad que fue creada digitalmente. Y el poder que tiene eso, ¿no? Porque quien puede construir realidades aumentadas, a su vez tiene la posibilidad de crear realidades que van a ser interpretadas como tales por sus usuarios. Entonces, también hay un manejo ahí del poder y del conocimiento. Y hay otro capítulo de Black Mirror más adelante, creo que el último de la tercera temporada o por ahí, que plantea una situación más extrema todavía, que era ¿Más un grupo todavía? de soldados. Sí, todavía más extrema, porque era un grupo de soldados que tenían modificada su visión de manera de ver como extraterrestres a las personas que ellos estaban saliendo a matar, ¿sí? Es decir, para alivianarle la culpa de matar mujeres, niños en la guerra, lo que habían hecho era a los soldados deformarle su visión para que vea como si fueran monstruos alienígenas a sus enemigos, ¿sí? ¡Qué peligroso! Y también, que es, de alguna manera también hay una pata en el mundo real, ¿no? Es decir, cuando nosotros convencemos a los soldados norteamericanos de que los árabes son todos malos, peligrosos y terroristas, de alguna manera le estamos dando carta libre a que se los puede matar, y bueno, y ese es un poco también el espíritu que está en ese capítulo de Black Mirror, ¿no? Como la modificación tecnológica de la realidad nos puede llevar a conductas
o a justificar nuestras conductas o a transformar nuestras conductas, ¿no? Y también lo que termina planteando es, bueno, ¿cuál es la realidad, no? Es decir, ¿qué definimos como realidad? Porque uno puede decir, bueno, la realidad es lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, bueno, pero ya estamos entrando en un mundo donde la tecnología nos puede transformar esa realidad, es decir, nos puede permitir ver como real algo que no lo es, que es la discusión que había en la película Matrix, ¿no? Es decir, ¿qué era lo real cuando todos vivimos el mismo sueño, ¿no? Entonces, la modificación de nuestra capacidad de percepción por la tecnología nos va a poner varios desafíos como humanidad por delante acerca de cómo vamos a definir lo que es real y hasta qué punto esa realidad modificada por grupos de poder puede llegar a influir en nuestras decisiones, ¿no? ¿Cómo juega la historia, ¿no? Entre el pasado y el presente y en definitiva distintas versiones de crear el enemigo? Claro, porque al final en muchas de las cosas que vemos cuando hablamos de tecnología, lo que nos estamos reflejando son nuestras propias prácticas sociales, ¿no? Es decir, la tecnología sigue siendo un medio y que es un medio muy particular porque es un medio que nos transforma, es decir, nosotros lo generamos, nosotros lo creamos, pero a su vez la tecnología es lo que define nuestras características humanas. Entonces, cuando abordamos de futuros y de tecnología, lo que nos estamos pensando es cómo nos vamos a diseñar, cómo vamos a ser nosotros, y obviamente somos la acumulación de nuestros prejuicios, de nuestro pasado, de nuestras historias, y también de los juegos de poder en torno al control social, a la autoridad, al uso de la fuerza. Entonces, en todos estos capítulos, como el anterior que mencionábamos acerca de popularidad, uno puede tener un abordaje muy trivial que simplemente ver una situación futurista y ver cómo la tecnología está muy loca, o pensar de que esos futuros son una exageración inalcanzable, o puedo usarlos como excusa para reflexionar acerca de lo que pasa hoy. Y eso también, por ejemplo, se ve en el capítulo Odio Nacional, que es un capítulo que habla sobre un futuro donde las abejas desaparecieron del planeta y por lo tanto se crearon unos mini drones, es decir, unos pequeños insectos robotizados para polinizar las flores, ¿no? Es decir, pequeños insectos autómatas que recorrían las flores y por lo tanto cubrían la misma funcionalidad que una abeja. Pero resulta que obviamente esas abejas tenían además cámaras y que por lo tanto tenían la posibilidad de hacer reconocimiento facial, y por lo tanto aquella gran ventaja que veíamos para el ingreso a un estadio y para excluir a los violentos de un estadio también podía montarse sobre una estructura de insectos robotizados para tener control de las personas y saber lo que las personas hacen. Y otra vez se plantea eso de, bueno, ¿hasta dónde aquella tecnología que era originalmente buena, drones e insectos para polinizar las flores ahora que las abejas reales no están, o esa tecnología de cámaras con reconocimiento facial que nos ayudan a excluir violentos, cómo el uso inadecuado de eso podía tornarse en algo peligroso, ya sea porque se hackean, es decir, alguna persona o grupo de personas toman control de la tecnología por medios no previstos, o ya sea de que los propios gobiernos o las autoridades o las corporaciones utilizan para fines no previstos tecnologías existentes. Y otra vez la tecnología parece como muy exagerada, incluso puede ser argumentado que tiene algunos errores desde el punto de vista técnico sobre el funcionamiento y la reproducción de estos insectos, pero lo que se está planteando claramente en el fondo es la discusión acerca de el poder que significan las tecnologías, en manos de quién está ese poder y las pocas posibilidades que tenemos los ciudadanos de controlar la tecnología cuando la desconocemos o no tenemos los conocimientos para analizarla, estudiarla y investigarla a fondo, digamos, ¿no? Ahora, estaba pensando lo que vos decías y yo no sé si es todo tan lejano cuando me lo estás planteando.
¿Sabés, Gabriel? Y pregunto, ¿no? Si no por supuesto que no. Si no es tan lejano y en definitiva sabemos que puede llegar a pasar y que en algún lugar no va a estar bien, ¿no se tendría que empezar a pensar en un pacto de ética mundial? Sí, lo que suele ocurrir es que en los pactos mundiales de ética no andamos muy bien, digamos, ¿no? Tradicionalmente. Terminan siendo más acuerdos de partes que reales pactos de ética o de valores compartidos a nivel global. Lo que sí es cierto es que lo que hay que ofrecer son herramientas de control, y volvemos a algo que hemos hablado ya en otras columnas, que tiene que ver con empoderar a la ciudadanía para que tenga control sobre determinadas cosas. Por ejemplo, nosotros hoy vivimos, por suerte, en una hermosa democracia, creemos en las instituciones, por más que no compartamos todas las herramientas de gestión o de gobierno o lo que sea. Creo que es claro de que hay un sistema democrático y controlado, por lo tanto nos parece muy bien la idea de las cámaras, del seguimiento automático de números de matrícula, lo hablamos con el tema de inclusión financiera también, pero sí es importante generar en paralelo herramientas que nos permitan el control de todos esos sistemas de información por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si nosotros no damos herramientas de control ciudadano sobre este tipo de tecnologías, el día que, ojalá no ocurra, pero el día que las fuentes de poder cambien y tengamos un gobierno, por ejemplo, dictatorial nuevamente, vamos a encontrarnos que hay un conjunto de sistemas de información que hemos montado, que utilizados para un fin que no fue el previsto, pueden generar obviamente grandes problemas. Por lo tanto, la forma de que los sistemas de información estén siempre en buenas manos es dándole mucha transparencia acerca de sus características tecnológicas, con organismos de control independiente, con la posibilidad de los ciudadanos acceder a dicha información, con un mínimo de información restringida por temas de seguridad, pero donde las estructuras estén disponibles para la ciudadanía. Y eso requiere también un tema de aprendizaje y formación ciudadana y de conciencia colectiva de la importancia que tienen algunos organismos de control creados por las propias organizaciones sociales y con estructuras independientes de las estructuras tradicionales de poder. Sí, será un tema para meter en campaña ¿no? Y ver cómo lo van pensando aquellos que nos quieren gobernar. ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se para Uruguay? Exacto, porque además en muchas de estas tecnologías está el tema de las limitaciones que podemos tener, por lo menos actualmente, en cuanto a su creación, digamos. Generalmente todos estos tipos de sistemas de información tienen distintos componentes, ¿no? Tienen un componente más físico, de hardware, de la computadora en sí, digamos, componentes de software del sistema y componentes de implementación de ese software, ¿no? De adaptaciones específicas. Y obviamente muchas tecnologías las compramos afuera, muchas veces los software son propietarios y por lo tanto uno no tiene acceso al código fuente, es decir, a poder visualizar qué es exactamente lo que hace ese sistema. Y después en la implementación muchas veces se fijan reglas de mucha protección de confidencialidad de lo que se implementó y por lo tanto terminamos no sabiendo ni qué es la herramienta, ni qué hace la herramienta, ni cómo y para qué fue implementada. Entonces ahí es donde se necesitan políticas claras de acceso a la información, se requiere también un tema de autonomía y de desarrollo de ciertas tecnologías que nos permitan ser autónomos también en el uso de nuestras propias sistemas de información. Y obviamente si la energía, las telecomunicaciones son temas que es importante que sean desarrolladas a nivel local, obviamente las tecnologías de la información y la comunicación cada vez más van a tener ese mismo nivel de criticidad. Bueno, si tendremos que pensar, si tendremos que hacer, si este mundo nos estará dando la responsabilidad, Gabriel, ¿no?
de guiarlo hacia el lado que verdaderamente nosotros estamos buscando que vaya. Exacto, esto siempre es la misma historia, ¿no? El cuchillo no tiene intencionalidad. El cuchillo lo que tiene son propiedades o funcionalidades y uno elige para qué lo usa, ¿no? Lo puede usar para cortar, lo puede usar para matar. Y está en nosotros encontrarle la vuelta a estas tecnologías que vamos desarrollando para usarlas de la manera correcta. No se puede hablar de tecnologías peligrosas o de tecnologías malas. Sí se puede hablar de personas, estados o corporaciones que usen la tecnología para fines que no son éticamente válidos, y bueno, ahí es donde tenemos que hincar el diente. La cosa es que cuando usted, ahora dentro de un ratito, ¿no?, salga a la calle o ande por ahí y vea una abejita, va a empezar a mirarla de otra manera, ¿eh? Sí, y a las cámaras de los semáforos, y a las cámaras que están en los peajes. A tu novio y a tu esposo. A nuestras cuentas de redes sociales, a nuestro teléfono que dice todo el tiempo localizados donde estamos. Hay que empezar a hablar sobre esas herramientas que utilizan. Y bueno, ¿qué le tenemos que decir al teléfono? Te pido por favor, no digas dónde estoy. Sí, porque aparte uno siempre le queda la duda de por más que desactive, hasta dónde desactiva, ¿no? Porque al ser sistemas que uno no tiene acceso a su programación, uno puede creer que apretando un botón ocurre una cosa cuando a lo mejor simplemente se apaga la luz, pero no se apaga la funcionalidad. Bueno, Gabriel, la verdad que nos dejas siempre así, ¿no? Como con un suspiro, pensando en ese futuro distópico que está ahí presente, al otro lado, ¿no? Casi tocándonos la puerta. Ojalá sirva para pensar juntos sobre ese futuro, y ese es un poco el espíritu que hemos llevado adelante. Hoy cierro invitando a los oyentes a participar del Montevideo FinTech Forum, que se va a realizar la próxima semana, y con la excusa del Montevideo FinTech Forum seguramente tengamos algún invitado al programa para hablar también de cómo las tecnologías transforman los sistemas financieros y también nuestro futuro de cómo hacer negocios o de cómo obtener financiamiento para nuestros proyectos. Claro, que además es interesantísimo, ¿no? Y ya lo estuvimos un poco hablando o adelantando en algún momento, y esto sí tiene que ver con nuestras actividades de todos los días, con nuestras posibles orientaciones laborales, ¿no? Con el mundo que se viene y para el cual nos tenemos que capacitar. Exacto, es todo parte de lo mismo, ¿no? Como la tecnología cambia la forma de hacer las cosas. Cada vez más convencidos de que si hay algo que ha diferenciado a nuestra historia de la humanidad respecto a otros animales, es esa capacidad que tenemos de crear nuestras propias herramientas y que esas herramientas nos terminen transformando. Bueno, Gaby, te extrañamos, te vamos a esperar la semana que viene. Que tengas una buena semana. Vamos a empezar a preguntarle a todo el mundo y empiezo por ti, ¿no? ¿Bailás? ¿Te gusta la nostalgia? ¿Salís los 24? Sí, la verdad no se me ocurrió, pero podríamos haber tenido una de tecnología de nostalgia. En algún momento salí, y después me aburrí de lo pero hay como embebido un tema ahí nostalgioso permanente en las charlas acerca de viejas cosas, y sí aprovecho siempre la noche de la nostalgia para recordar algunas músicas viejas. Como por ejemplo... Y yo que sé, mucho del rock de los 80, en estos días estábamos repasando algunas cosas de los primeros años de Madonna y de Michael Jackson, que hoy parecen hasta con una cierta cuota de gracia, ¿no? Muchas épocas también del rock glam, de los pelos muy batidos, y de